Bueno, yo quiero pedirles por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 16 hasta el 20 y vamos a leer juntos la palabra del Señor en, en el cierre de esta serie que hemos titulado Ser Iglesia. Si es que hoy es la última entrega de esta serie y quisiéramos abordar un tema a propósito de el bautismo y la iglesia y especialmente lo que significa ser discípulos de Cristo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tal si nos ponemos de pie otra vez? Un momentico, esto es corto. Estamos de pie, leemos la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia, hágase con otra persona o mire la pantalla, pero siempre acercarnos con mucha reverencia a la palabra del Señor. Leemos capítulo 28, versículo 16 en adelante. Esta es la Biblia en la traducción Nueva Biblia de las Américas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra que es tan preciosa. Gracias por tu palabra que nos recuerda quién eres tú, que llama, que envía, que da los recursos, las fuerzas para el camino, que nos llama a una vida, que nos acompaña, que gobierna. Te damos gracias, oh Dios. Al acercarnos a esta palabra, te pedimos que nos hables a lo profundo de nuestro corazón y que tu voz produzca algo nuevo hoy, produzca cambios. O también para que tu palabra hoy traiga consuelo o ánimo a nuestros corazones. Nosotros te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, la serie que hemos tenido todos estos días esta no ha sido tan larga esta serie, Ser Iglesia, la hemos traído hasta este día para decir con este texto de Mateo que ser iglesia es ser discípulos y hacer discípulos. Ser iglesia es ser discípulos y hacer discípulos. Y discípulo parece una palabra un poco como desgastada en el ambiente cristiano, como que discípulo y discipulado, como que ya, como que hemos usado mucho esa categoría. Entonces a veces nos suena como que, Entonces, para efectos de refrescar un poco, vamos a decir que un discípulo es un seguidor incondicional. Entonces, cuando pienses en discípulo, a veces vamos a decir, en lugar de la palabra discípulos, vamos a decir seguidores incondicionales del Señor. Bueno, aquí está pues este texto de Mateo 28. Bueno, yo no sé si ustedes en algún momento han repasado su propio testimonio. O sea, si yo te digo, cuéntame brevemente qué es lo que el Señor ha hecho en ti, qué está haciendo en ti, cómo te ves por la obra del Señor, ¿tú qué dices? ¿Tienes un testimonio que puedas poner ahí para contarle a otros, para animar a otros, también para repaso de tu propia vida? Bueno, con los hermanos que se bautizan siempre les animamos a que escriban su testimonio. Entonces ustedes van a escuchar los testimonios de los hermanos ahorita, pero le pedí a uno de los hermanos que se bautiza, Julián, permiso para adelantarme con un párrafo de su testimonio. Este es nuestro hermano que se bautiza hoy.
dice, el Señor ha producido cambios profundos en mi corazón. Ya cuando voy manejando en mi carro, voy con más sosiego. Ya me levanto cada día saboreando las delicias de ser una persona sobria. Mi carne está más sometida a los tiempos de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con otros. Estoy aprendiendo un poco de lo que significa lavar pies, especialmente en mi lugar de trabajo. Muchas son las bendiciones que el Señor ha derramado en esta vasija, deshecha y hecha de nuevo. Sabiéndome un gran pecador, todos los días me levanto reconociendo la influencia del mal en mí y el remanente de mi viejo hombre, pero con la certeza de que ya yo no soy esclavo, gracias al gran libertador, al Señor de los ejércitos. Bueno, ahora escucharán completo el testimonio de Julián. Pero me hace pensar en que todos deberíamos pensar cómo el Señor está trabajando en nuestra vida, desde que nos ha salvado y cómo nos está cambiando. El texto que tenemos aquí es, en la misma Biblia de las Américas, esa porcioncita se titula La Gran Comisión. Algunos han dicho con un poco de ironía que realmente es la gran omisión. Porque a menudo se nos olvida lo que significa esto que hay aquí. Así es que yo quisiera que para nosotros, para esta iglesia y para ti, esta no sea la gran omisión. Bueno, miremos aquí 3 punticos para desempacar un poco este texto y luego compartir este tiempo de bautizos. Entonces esta predicación es un poco más corta. Primera cosa que yo quisiera que repasemos aquí es esto. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué se trata de discípulos? ¿Por qué seguidores incondicionales es la categoría? ¿Por qué no quedarnos tranquilos con que seamos admiradores del cristianismo? Decir que nos gusta el cristianismo. ¿Por qué no nos dejan tranquilos con que simplemente tomemos algunas cosas de la fe cristiana, que eso es muy bonita? Miren que uno puede tomar lo positivo del cristianismo, así como puede tomar otras cositas de otras religiones, porque las religiones todas tienen alguna cosa muy hermosa. ¿Por qué no nos dejan ahí tranquilos? ¿Por qué la insistencia en esa categoría? ¿Por qué no dejan que uno sea lo que se llama ecléctico? ¿Ustedes saben qué es ecléctico? No se confunda con eléctrico. Ecléctico es el que concilia ideas de diferentes doctrinas, estilos o procedencias. Hay bastantes eclécticos. Un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, entonces yo hago mi propia fe. Pero eso no, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué, pues? ¿Qué necesidad que uno sea un discípulo? Entonces la respuesta que nos presenta la Biblia es esta. La importancia del discipulado está dada en la fuerza del que llama a los discípulos. Por eso decimos discípulos de Cristo. En el discipulado cristiano, el énfasis está en el que llama. El llamado al discipulado es el vínculo solamente a la persona de Jesucristo. Es gracia y mandamiento en uno. Miren, hermanos, que este salmo que leímos, esta porcioncita del salmo que leímos hoy, en el Salmo 119, el versículo 119, 45, dice esto que me pareció cuando lo vi tan impresionante. Dice el salmista, y andaré en libertad,
porque busco tus preceptos. Piensen en esto. El salmista está diciendo que estas dos cosas ocurren a la vez. Ley y gracia. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Me pareció tan impresionante esto. Bueno, ¿por qué discípulos? Es cierto que nosotros hacemos reuniones de discipulado, clases de discipulado, encuentros de discipulado. Pero hermanos, bien entendido, el discipulado cristiano no se trata de eso. Claro que tenemos que hacer reuniones para repasar cosas, para aprender, para estudiar. Pero el discipulado cristiano no se trata de las ideas o los sistemas o las lecciones que se pueden dar en una clase. Eso no es discipulado. Es decir, es un poco contradictorio decir, vamos a hacer una reunión de discipulado. O como hacemos aquí los sábados por la tarde que decimos, hay unos encuentros de discipulado. Eso hay que ponerlo ahí porque es un encuentro para reflexionar en algo, pero bien entendido, el discipulado no son reuniones ni cosas que uno puede tener en un libro, por ejemplo. No es programa, no es una mecánica, no es un curso. El discipulado al que somos llamados es uno en el que el discípulo es un seguidor. Seguidor. Eso es dinámico. Se trata de vida. Vida que se muestra, vida que se modela. Yo no sé si ustedes han visto y las imágenes de los hijos que se parecen a sus papás o las niñitas que se parecen a sus mamás. Se peinan igualitico, caminan igualitico, lucen muy, muy parecidas. Eso se parece más al discipulado. ¿Cómo lo ven ahí? Yo no me imagino ese papá explicándole al hijo cómo se tiene que vestir o cómo se tiene que peinar. Él solo vio. Yo creo que el discipulado se parece más a eso. Por eso el discipulado se trata de que tú imitas a Cristo, vives como Cristo, caminas con Cristo y alguien que está contigo quiere parecerse a ti, quiere estar a tu lado, quiere amar a Cristo como tú lo amas, quiere honrar a Cristo así como tú lo honras, quiere aprender de este Cristo. A mí me parece que el discipulado se parece más a esto. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 1:11. Este es como el gran discípulo, el discípulo discipulador. El gran discípulo discipulador. Mire, esta es la razón por la que nosotros quisiéramos que toda una iglesia discipule a otros. Caminan con Cristo y con otros hacia Cristo. Quisiéramos ver, oramos, trabajamos por mamás que hacen de sus hijos discípulos de Cristo. Esposos que con toda la gracia y la paciencia hacen de sus esposas seguidoras incondicionales de Cristo. Porque ellos les modelan, ellas quieren ser como Cristo por lo que ven en estos esposos, porque ven esposos piadosos. Pero en últimas, este es el mismo fin que persiguen los ministerios de la iglesia. No es que damos unas clases, no es que hacemos unas canciones, no es que enseñamos cosas para la mente solamente. Es que con cada ministerio que tenemos en la iglesia queremos construir discípulos, ayudar a caminar, ayudar a que otros conozcan a Cristo, sean como Él, caminen como Él, vivan como Él. Y todos estamos en esto. Los maestros de los niños, los maestros de los adolescentes, los que están acompañando a los hombres, a las mujeres, a los hermanos sordos, todos anhelamos ser discípulos de Cristo y caminar para que otros lleguen a ser discípulos seguidores de Cristo.
Si es que no es un programa, no es un curso, no es una experiencia religiosa dominical o del sábado, es un camino de obediencia en el que uno va con otros. Un paréntesis aquí para decir, hermanos, hay muchos papás y mamás que lo que más quisieran es que sus hijos amen al Señor y vivan para el Señor y sean librados así de todas las consecuencias del pecado. Y yo quisiera recordarles que es muy ambicioso si nosotros como papás no somos discípulos, verdaderos discípulos de Cristo. No funciona de manera utilitarista la fe. Si tú quieres que tus hijos caminen con Cristo, vivan para Cristo, hazlo tú. Camina tú con Él. Vive tú para Él. Ámalo loca y desesperadamente. No te conformes con un poquito de religión cada semana. Rinde tu alma completa a Él. Hazlo el Señor de tu vida. Camina. Sé un discípulo de Cristo para que quienes están contigo en el nivel de hijos, de compañeros del ministerio, de personas a quienes sirves, puedan ver que aquí hay un discípulo de Cristo y quieren caminar contigo. En el Nuevo Testamento, un discípulo es sencillamente uno que responde a la invitación de Jesús. Sígueme, sígueme. Así como ocurrió con Mateo, eso está en Marcos 2:14, que dice, ahí está el relato, que Mateo estaba sentado al banco de los tributos en el Imperio Romano, era un servidor en el Imperio Romano y Jesús pasa por ahí. Yo siempre digo que la manera como The Chosen lo relata es muy dramático, ¿cierto? Está ahí y él está como ahí, todo concentradito, y Jesús le dice, sígueme. Y él está un poquito confundido. La cosa es que ya sabía algo de Jesús, ya conocía a Jesús, ya había escuchado, había visto algo de los milagros de él por la relación ahí con los impuestos. Pero el hombre se quita el anillo con lo que le daba la autoridad. Iba cerrando ahí su negocio. Y se va detrás de Jesús. No se sienta a hacer muchos cálculos. No se pone a pensar si será capaz. No se pone a pensar en cuánto le va a costar seguirlo. La razón es porque el seguir a Jesús solo corresponde al que llama. Es que cuando Jesús es el que te dice sígueme, tú vas a la fija. No necesitas más. No necesitas más que saber quién es. De lo demás, Él se encargará en el camino. Sígueme y el discípulo es llamado y debe abandonar su existencia pasada para existir en el sentido estricto de la palabra, dice Bonhoeffer. La vieja vida queda atrás y la entrega totalmente. Eso es la razón por la que se trata de discípulos. Bueno, la segunda cosa que quisiera decir, la segunda pregunta es esta. Entonces, ¿cómo se convierte uno en un discípulo? En este texto de Mateo 28 hay dos cosas claritas acerca del discipulado. Ustedes que son lectores atentos, ¿qué dice ahí? Mire qué sencillito. Versículo 18, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Bautizándolos y enseñándoles. Bautizando y enseñando. Hay un texto en Lucas 9 donde Jesús habla sobre los discípulos y mire cómo lo dice. Lucas 9, 23, 24, si usted lo puede ver ahí. Dirigiéndose a todos los que estaban ahí, una multitud, Jesús dijo esto. Si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. En esta perspectiva de Jesús, el discipulado implica estas dos cositas. Número uno, negarse a sí mismo y llevar una cruz. Y de pronto algunos dicen, ay, yo la que llevo ya es muy pesada. Algunas esposas dicen, no, este esposo es una cruz. No me den más cruces. Bueno, entonces a la luz de esto que dice Jesús, un discípulo es alguien que ha sido bautizado bíblicamente, que está aprendiendo a vivir en obediencia a la palabra de Dios con otros creyentes. Ahí está. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, alguien que ha sido bautizado bíblicamente, que está aprendiendo a vivir en obediencia a la palabra de Dios y que lo hace con otros. Eso es. Noten por favor, hermanos, que la fe verdadera a la que somos llamados también encierra unas paradojas. Y aquí la paradoja está en esta expresión que dice Jesús cuando los invita. Versículo 24 de Lucas 9. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Hermanos, la fe cristiana y el evangelio está lleno de paradojas. Las paradojas son como aparentes contradicciones, pero por eso, como que el más pequeño, el que más se humilla en el reino de los cielos es el más grande. Que dando es como uno recibe. Y aquí está en estos términos el que quiera ganar su vida. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Estas son las paradojas, la locura de la predicación del evangelio. Aquí está. Mire, estas paradojas de la vida, que es cuando la persona hace todo su esfuerzo por darle sentido a la vida, que al final del camino, y los adultos, los mayorcitos, entendemos mejor esto. Se me fue la vida corriendo detrás del viento, persiguiendo placeres, plata, mucho conocimiento. Así como la canción de Santiago Benavides que dice que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Que uno puede morir a uno a sus propios intereses, a darle la prioridad a esas búsquedas y vivir para el Señor y vivir para Él, para ser un seguidor incondicional de Él. Con razón, Pablo dice en Gálatas 2:20, en este versículo que es precioso, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digamos varias cosas sobre el bautismo bíblico, a propósito de bautícenlos y enséñenles. Bueno, dejemos que estos hermanos que hoy se bautizan nos ilustren con su testimonio y con la determinación lo que es ser un discípulo. Hay que decir aquí que, mire, uno se bautiza y cuenta su testimonio, pero al otro día llegan igual las tentaciones. Pero al otro día llega igual la duda. Así es que no pensemos que el bautismo nos libera de este mundo y todos sus alrededores. Pero el bautismo cuenta de nuestra fe y de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Esos testimonios hablan de lo que Dios está haciendo. Por eso yo les decía al comienzo que deberíamos pensar todos en nuestra propia experiencia del bautismo. Cuando fuimos bautizados como adultos y de la fe y de lo que el Señor está haciendo.
de nuestra entrega incondicional al Señor. Este es como que estamos caminando aquí. Miren que en el Nuevo Testamento, seguir a Jesús era un acto visible. Jesús los llamaba y las personas efectivamente, visiblemente dejaban todo lo que estaban haciendo y le seguían. Soltaban las redes o dejaban el banco de los tributos o dejaban de hacer sus actividades para ir detrás de Jesús. Eso era un acto visible. El bautismo es un acto público y tiene que ver con esto mismo. Estamos públicamente anunciando que somos discípulos de Cristo. Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento el bautismo siempre fue de personas adultas. Y el bautismo en el Nuevo Testamento, evidentemente el bautismo no es para salvación. El bautismo es un testimonio de la salvación. Es la ilustración del Evangelio. Es muy importante el bautismo, pero el bautismo no es lo que nos salva. Nos ha salvado Cristo, nos ha salvado por la gracia y por la misericordia y nosotros testificamos públicamente en el bautismo lo que Él está haciendo. El bautismo significa una ruptura. Mire Bonhoeffer en el librito pues que estudiamos nosotros del precio de la gracia. El bautizado ya no le pertenece al mundo. En el bautismo muere la persona a su viejo mundo. Esta muerte es también, en el sentido estricto de la palabra, un evento de sufrimiento. La persona en sí misma no puede producirse esta muerte a través de la renuncia y la mortificación. Una muerte así del viejo hombre nunca sería la exigida por Cristo. Solo puede morir con Cristo y a través de Cristo. Cristo es su muerte. Qué precioso. Digamos un par de cosas sobre enseñándoles a guardar las palabras que yo les he mandado. Porque bautizarse y ser enseñados en la palabra de Dios van de la mano para un discípulo. Yo no sé cómo está tu vida de interés y de ánimo en conocer la palabra del Señor, pero esto es extremadamente importante en el discípulo. Y es un poco más que la predicación dominical. Quizá es un poco más que escuchar muchas predicaciones en YouTube, que ahora uno puede las 24 horas del día escuchar predicaciones. Estar dispuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, exponerse a ella, profundizar en ella, en las doctrinas, una vida dedicada al estudio serio de la palabra de Dios. Puede ser en un nivel básico de tu casa cuando lees y reflexionas la palabra con tu familia, o puede ser que participas en grupos y escenarios de estudio más profundo de la palabra. Esto es muy importante. Se trata de caminar con el Cristo que conocemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros, como parte de nuestra responsabilidad en el discipulado, debemos tomar con seriedad las doctrinas bíblicas, la palabra de Dios en todo su contenido, de Génesis a Apocalipsis. Por eso el próximo año vamos a ayudarle a la iglesia con ver a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a predicar toda la Biblia, vamos a ver cómo nos va. Un libro cada semana. En los devocionales, en las actividades de la semana y en la predicación del domingo. Hermanos, discípulos del Señor, seguidores de Cristo, hemos de estar abiertos, dispuestos, con hambre, con ganas de conocer a Dios y de amar a Dios a través de su palabra que es tan preciosa que nos entregó a nosotros. Profundizar en las doctrinas. Por eso aquí decimos la sola escritura, la importancia de la escritura, la palabra del Señor y nada más. Ahí está en la vida personal, en la vida cotidiana, en la vida familiar, pero también en la iglesia y en la comunión con otros. La palabra del Señor, ver, amar, darle lugar a la palabra del Señor en nuestra vida. Bueno, último puntico de esta predicación. Tercer punto. Se llama la gracia para el discípulo. ¿Sí están saliendo las diapositivas? Que yo no he visto. La gracia para el discípulo. Bueno, usted de pronto dice, vea, eso de ser discípulos, eso suena muy lindo.
Eso suena muy lindo, pues claro, qué belleza. Ser un discípulo y bautizarse, qué emoción eso. Pero de pronto usted dice, pastor, es que usted no sabe lo malo que yo he sido. Usted no sabe los pecados que yo tengo en mi corazón. Yo me haría un seguidor incondicional de Cristo si no fuera por esta carga que llevo. Quizá las cosas más ocultas de tu corazón, quizá en el silencio, quizá en los pecados más guardados, eso que solamente tú y Dios conocen. Y bueno, si esa es tu objeción, yo te digo con Pablo, Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mis queridos hermanos, amigos, tu pecado no le queda grande al Señor. Tu pecado, por grande que sea, Él lo tomó en serio. Y tu pecado, por pequeño y oculto y escondido y recóndito que esté, Él lo tomó en serio. Y fue hasta la cruz para que nosotros tengamos vida, para que tú tengas vida. Así es que, si el Señor te está llamando hoy, para que tú pases quizá de ser un simpatizante, alguien que le gusta el evangelio, alguien que le gusta el ambiente cristiano y las canciones, te conviertas en un seguidor profundo, apasionado, convencido por el evangelio. Un seguidor incondicional de Cristo. Pero ven a Él así como estás. No tienes que esperar ser una mejor persona para venir a Cristo. Esta es la diferencia con la religión. En la religión tú tienes que presentarte bien. Tienes que tener una cara y una apariencia para poder llegar allá, para poder tener acceso a Cristo. En el Evangelio es que tú vienes así. Porque la fe bíblica y la fe cristiana es más parecida a un hospital donde hay muchas urgencias. Ven así. Y Él quiere cambiarte, hacerte una nueva persona. Y Él quiere llevarte para convertirte en un discípulo con todos los recursos que Él provee para ti, con toda la gracia que Él provee para ti, con la iglesia, los ministerios, la consejería, los hermanos que ayudan, la iglesia que ora. El Señor quiere usar todo para que tú llegues a ser un verdadero seguidor de Cristo. Mire, una de nuestras principales dificultades para llegar a ser discípulos tiene que ver precisamente con nuestro pecado. Con nuestro pecado. Y es que, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Que el pecado es un desastre. Que el pecado sí nos descuadra mucho la vida. Que el pecado sí es muy serio. De hecho, si tú te sabes un pecador, ese es el mejor camino. Esa es una buena señal. Si en ti hay una conciencia del pecado, es una buena señal. Bueno, en Romanos más que todo se explica todo lo que el Señor hace con el pecado. Por ejemplo, que éramos esclavos del pecado, que le pertenecíamos, que por la transgresión de Adán vino la muerte y desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, que éramos hijos de ira, que Cristo nos rescató del poder del pecado. Eso lo sabemos bien. El Señor lo está haciendo. El Señor lo está haciendo. Bueno, vamos a ver si tengo aquí un grafiquito, ¿sí? Tenemos un grafiquito. Les voy a explicar aquí un poquito con esto sencillito que lo hemos usado en otras ocasiones para decir lo que ocurre con el pecado, porque déjeme terminar con esto. El pecado, de verdad el pecado es muy serio, pero es muy serio para nosotros y fue muy serio para nuestro Cristo. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz.
Y nosotros hemos de considerar estos elementicos en nuestra relación con el pecado. La Biblia dice que el Señor, por su muerte y resurrección, le quitó el poder al pecado. Es decir que ya Él no tiene el señorío, ni el dominio, ni la capacidad. La muerte de Cristo anuló el poder del pecado, el poder para ser el Señor, para gobernar, para ser tu dueño. Eso ocurrió. Eso ocurrió en el pasado. En el presente, el Señor nos está liberando del dominio del pecado. ¿Recuerdan con Pablo que dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo todavía me siento muy pecador. Gracias a Dios que nos podemos saber pecadores. Pero lo que dice la Biblia es que el pecado ya no te define. Lo que dice la Biblia es que tú puedes arrepentirte. Lo que dice la Biblia es que el Señor tiene gracia y misericordia para los pecadores como tú y como yo. Y que en el presente el Señor nos está liberando del dominio del pecado. El pecado no nos puede controlar, no nos domina. Así es que si tú has pecado, tienes que lamentar profundamente el pecado, llorar por el pecado, pero también delante de esa cruz decir, este pecado no es mi Señor. Y no importa el hábito, y no importa qué tantas consecuencias tenga nuestra vida, y no importa qué tan problemático haya sido. Lo que el Señor ha dicho para sus discípulos es que el pecado no los domina, no los controla, que por el Espíritu Santo el Señor nos ha dado la capacidad y la fuerza para vivir en victoria sobre el pecado. Pues claro que a veces duele, claro que a veces hay que confesar los pecados con un hermano que te ayuda, claro que a veces tienes que pedir perdón a los que has ofendido, claro que sí. Pero el pecado ya no nos domina. Bueno, no me quites por favor el gráfico, sí. Último, mire, un día ya no vamos a lidiar con el pecado, hermanos. Un día ya no. Un día ya no habrá más chismes. Un día ya no habrá más peleas. Un día no tendrás tentaciones. Un día no estará eso que sientes por dentro, como que, es que si no fuera por esto. Yo sería perfectico si no fuera por esto. Discípulo del Señor, confía en que esto es así por la obra de Cristo. Cuando Juan vio allá al final, dice que no había tristeza ni dolor. Y que no había muerte ni había lágrimas de sufrimiento. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta ese gráfico y lo lleven ahí, porque la cosa con el pecado es muy seria y nos aflige y está dentro de nosotros y tenemos que luchar con nuestro propio pecado y con el de los otros. Pero pongamos el pecado en su lugar y caminemos con Cristo y experimentemos y saboreemos lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros por su gracia y por su misericordia. Así es que el Señor nos libró del poder del pecado, nos está librando del señorío, del dominio del pecado, y un día nos va a librar completamente de la presencia del pecado. Esta es la obra del Señor. Discípulos del Señor, caminamos así, confiamos así.